Bien, les decía que vamos a tener en la parte final del axón unas terminaciones de prolongaciones denominadas telodendritas o telodendrones, los cuales nos van a permitir generar la transmisión del impulso nervioso a la nueva célula. Estos telodendrones van a terminar en unas prolongaciones o bolsitas denominados botones terminales o terminal presináptica. En estas terminales presinápticas, que les digo que se forman como unas bolsitas, son las que van a hacer interconexión con las dendritas de la otra neurona con la que se va a interconectar. Estas terminales nos van a permitir transmitir el impulso nervioso directamente a la nueva célula que va a hacer la transferencia de la información. Si hablamos estructuralmente del axón, vamos a tener una composición del 80% de lípidos y el 20% de proteínas en toda su estructura. Además de eso, vamos a encontrar unas bandas de fibra nerviosa blanca que va a cubrir todo el axón formando, formando lo que comúnmente se conoce como bandas de mielina. Estas bandas van a ser las que se formen como cinturones a nivel de las prolongaciones axonales. La función de este es aumentar la velocidad de transmisión del axón. Entre cada banda de mielina, como ustedes pueden observar, va a existir un espacio que se forma denominado nodos de Ranvier, que son espacios axónicos entre las áreas mielinizadas. Si volvemos a la parte central de la banda de mielina, vamos a encontrar una formación denominada células de Schwann. En las prolongaciones que nacen alrededor del cuerpo neuronal o soma, vamos a encontrar las denominadas dendritas. Estas prolongaciones son prolongaciones de tipo corto, al contrario del axón, de mayor número y ramificación, como ustedes pueden observar, y nos permiten recibir impulsos nerviosos que vienen de la célula anterior a ella, ¿no? Entonces, imagínense que este es el axón de la anterior célula y sus telodendritas van a hacer interconexión con las dendritas de este nuevo cuerpo neuronal. De esa manera, esta neurona va a recibir la transmisión del impulso nervioso que viene de centros anteriores. Bien, hasta ahí es el reconocimiento de las estructuras del cuerpo neuronal, de los axones y las dendritas. Ahora vamos a ir reconociendo los tipos de neuronas que se estudian y estas van a tener una clasificación especial para nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a estudiar las neuronas considerando primero el impulso o según la transmisión del impulso nervioso. Cuando hacemos esta caracterización, vamos a decir que existen dos tipos de neuronas. Las neuronas presinápticas, que son aquellas que van a permitir la recepción de la información, o perdón, son aquellas que van a más bien transmitir la información que se va a mandar a la nueva célula. ¿Cuál es la función? Es de contener los neurotransmisores y liberarlos en el espacio sináptico para que pase a la otra neurona. En cambio, la neurona postsináptica es la que va a trabajar en la unión sináptica
Y esta es la nueva neurona que recibe al neurotransmisor que está eliminando la neurona anterior. Entonces, en la gráfica les estoy mostrando. La neurona presináptica es la que está mandando la emisión de la información, llega a sus terminales nerviosos y libera en el proceso de la sinapsis al neurotransmisor. Este neurotransmisor va a ser recibido por la célula postsináptica, que va a ser la célula receptora. Va a recibir la información y nuevamente le va a transmitir a la nueva célula. En algún momento esta célula se va a volver nuevamente una pre y la siguiente se va a convertir en una postsináptica. Entonces, de esta manera se la clasifica en la células nerviosas según la transmisión del impulso nervioso. Otra clasificación importante es la función. Esta va a estar en consideración según el nivel o el lugar que ocupe en el sistema nervioso central. Dentro de esta clasificación se consideran a las neuronas sensoriales y a las neuronas motoras, pero debe existir un intermediario entre ambas, las cuales van a ser las interneuronas. Cuando hablamos de neuronas sensoriales, vamos a decir que son las que envían información a los receptores del sistema nervioso central del tipo sensorial. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en su mano, ustedes van a sentir una información. Esa información que sientan en la palma de la mano va a viajar hacia el sistema nervioso central y va a dar la interpretación que tenemos la percepción del frío. Entonces, esas neuronas que mandan esta información son del tipo sensorial. Ahora, las neuronas de tipo motora son las neuronas que envían la información desde el sistema nervioso central. O sea, estas son las que vienen de vuelta. Vienen desde el sistema nervioso central hasta los músculos de nuestro organismo. Por lo general, estas van a ejecutar un movimiento, ya sea a nivel del músculo esquelético, que serían los músculos que están en los miembros superiores, o sea, el músculo liso, que van a ser los componentes de los órganos, o los ganglios que van a estar en el sistema nervioso autónomo. Por otra parte, vamos a ir reconociendo las interneuronas, conocidas como neuronas integradoras de asociación. Estas van a permitirse conectar unas con otras, pero jamás van a trabajar como receptores sensoriales. Su función es la de trabajar en los actos reflejos más complejos que se van a ir generando en la transmisión de la información nerviosa. Si hablamos de la dirección del impulso nervioso, que sería la siguiente clasificación, vamos a obtener dos tipos de neuronas, las aferentes y las eferentes. Las neuronas aferentes hacen referencia a que son neuronas del tipo sensorial. ¿Qué quiere decir? Van a transportar el impulso nervioso desde los receptores, ya sean cutáneos o órganos sensoriales, hasta el sistema nervioso central. Entonces son las que van a recibir la información y la van a mandar al sistema nervioso central. En cambio, las neuronas eferentes son las que van a generar una respuesta motora. ¿Por qué? Porque van a ser las que permitan generar una eferencia de la respuesta que se desea ejecutar. Como les había dicho, pueden ir al músculo esquelético, al músculo liso o a las estructuras ganglionares. La siguiente clasificación neuronal hace
reconocimiento a dos tipos, a las neuronas excitatorias y a las neuronas inhibitorias. Por lo general, el 80% de las neuronas en nuestro organismo son excitatorias, las cuales van a permitir generar miles de procesos de sinapsis sobre su membrana y actuar simultáneamente sobre otros. En el proceso de la sinapsis excitatoria o inhibitoria van a actuar diferentes tipos de iones que van a canalizar la información de flujo sináptico. Esto va a permitir que se genere la transmisión en el proceso de información, ya sea para excitar o inhibir una función. Entonces decimos que las neuronas excitatorias son el resultado de la sinapsis que se va a generar. Estas permiten incrementar el potencial de acción en una función neuronal. En cambio, las neuronas inhibitorias son el resultado de estas sinapsis que provocan una respuesta inhibitoria, que quiere decir su potencial de acción es mínimo en la generación de un impulso nervioso. Ahora, entre ambas va a existir neuronas que van a modular estas funciones. Estas neuronas moduladoras, su principal función va a ser el de la transmisión sináptica diferente al excitatorio o al inhibitorio. ¿Qué quiere decir? No generan una señal transmisora, simplemente regulan esta información. Según el neurotransmisor, vamos a considerar la siguiente clasificación de neuronas. Vamos a tener las neuronas serotoninérgicas que van a transmitir a un neurotransmisor denominado serotonina, que tienen que ver dicho neurotransmisor con el estado del ánimo. Luego vamos a tener a las neuronas dopaminérgicas, las cuales van a transmitir dopamina y nos permiten transmitir información relacionada con la conducta adictiva. Las neuronas GABAergicas son aquellas que van a transmitir al neurotransmisor GABA. Estas neuronas van a permitir un manejo del dolor. Ahora vamos a tener lo que son las neuronas glutaminérgicas, que tienen que ver con la transmisión del glutamato y es una neurona del tipo de transmisión excitatoria. Las otras neuronas son las colinérgicas, que van a transmitir acetilcolina, que tienen que ver una función muy importante con la memoria a corto plazo y el aprendizaje. Luego consideramos a las neuronas noradrenérgicas. Estas neuronas nos van a permitir transportar la noradrenalina y tienen una función como hormona y como neurotransmisor. Y no menos importante, vamos a tener a las neuronas vasopresinérgicas, que tienen que ver con la función a nivel del sistema circulatorio. Por otra parte, vamos a tener a las neuronas que van a hacer la transmisión de la oxitocina, que van a ser las oxitocinérgicas, que nos van a permitir generar impulsos nerviosos afectivos. Se dice que estas neuronas tienen que ver con la tendencia de dar y recibir abrazos. Esta es una de las clasificaciones más importantes de las neuronas, que tiene que ver con su morfología.
Tenemos una variedad de estructuras neuronales que tienen que ver con las características morfológicas y obviamente también funcionales del sistema nervioso y de las neuronas. Vamos a tener por una parte a las neuronas unipolares o pseudounipolares, las cuales van a tener una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a través como dendrita y como axón. ¿Eso qué quiere decir? De entrada y de salida. Por lo general, este tipo de neuronas van a ser del tipo aferente y sensorial. Entonces, como les decía, tiene una sola prolongación que también tiene terminales dendríticas, las cuales pueden trabajar como aferentes o eferentes al mismo tiempo. Luego vamos a encontrar a las neuronas bipolares, las cuales van a tener, como ustedes pueden observar, dos terminaciones o prolongaciones que salen del soma. Cada una actúa como dendrita y obviamente van a trabajar también como entrada o como salida de información al mismo tiempo. Por lo general, este tipo de células bipolares se van a ir a localizar a nivel de la retina, la cóclea, el vestíbulo y la mucosa olfatoria. Como ustedes pueden ver, son células nerviosas específicas en los sentidos del olfato, del oído y de la vista. Otra clasificación que son las neuronas multipolares, son las que más abundan en el sistema nervioso. Poseen una gran prolongación de entrada, denominadas una dendrítica, que es esta. Un axón bien largo y específico. Y terminales nerviosas, donde se van a permitir interactuar con las otras neuronas. Por lo general, este tipo de células multipolares se encuentran a nivel de la médula espinal. Ahora, existe otra clasificación que va a ser la clasificación que nos dé la especialidad de la neurona. En este caso, va a estar en relación a la ubicación y a la forma que tenga esta. Vamos a tener dentro de esta clasificación las denominadas neuronas de espejo. Estas neuronas, como bien dice su nombre, nos permite realizar acciones de aprendizaje por medio de la imitación neuronal. Luego vamos a tener, perdón, aquí hay un error, la neurona piramidal. Esta neurona piramidal es la que va a estar ubicada a nivel de la corteza cerebral, a nivel específicamente del hipocampo. Y estas van a tener, como ustedes ven, una forma triangular o algunos la denominan forma de árbol. Por eso recibe este nombre. Unas muy importantes son las neuronas de Purkinje, que van a estar alojadas a nivel del cerebelo y se llaman así porque el que realizó la investigación sobre este tipo de neurona es Jan Evangelist Purkinje. Estas neuronas, que tienen bastante ramificación, van a formar un árbol dendrítico, las cuales van a estar alineadas como un juego de dominó, una frente a la otra. Luego vamos a reconocer a las neuronas retinianas, que obviamente, como bien dice su nombre, se van a encontrar en la retina del ojo y nos van a permitir tomar las señales visuales. Otras también de gran importancia son las neuronas olfatorias, las cuales son neuronas que envían información de sus dendritas al epitelio olfatorio. Estas neuronas van a recibir información
a nivel de sus axones y van a hacer la transmisión de la información hasta lo que es el bulbo olfatorio del cerebelo. Luego vamos a tener a las neuronas en forma de cesta, las cuales van a tener un gran árbol dendrítico apical y se ramifican, como ustedes pueden ver, de manera estrecha, formando redes como si fueran una canasta. Por lo general, estas neuronas se van a encontrar en el hipocampo del cerebro. Muy bien, hasta aquí es la información que tenemos acerca de lo que es neurona.